¿Buscas llevar a Minecraft al siguiente nivel con shaders de calidad que mejoren por completo el aspecto visual de tu mundo? Pues quédate, porque en este video te revelaré mi top 10 de los mejores shaders para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Pero antes quiero mandarle un gran saludo a las siguientes personitas. Si quieres un saludo, comenta la palabra shaders o tu favorito de este video. Pero bien, una vez aclarado todo esto, comencemos con la review de estos grandiosos shaders. Para este primer puesto tenemos al que se llama Rewaxton Hypercolor Shader. ¿Estás buscando un hermoso sombreador para dispositivos bajos? ¿Estás buscando un shader que cambie por completo tu mundo? Pues aquí tienes a los Rewaxton Hypercolor, que es en realidad lo que necesitas para usar ahora. Un sombreador genial que tiene la apariencia atractiva con increíbles características para tu mundo. Características en las cuales se encuentra un cielo realista, agua realista, reflejo de nubes debajo de la lluvia, sombra de las nubes, hermoso atardecer y amanecer, un sol completamente redondo y mucho más. Un shader que estará cambiando por completo el aspecto visual, haciéndolo un poco más realista. Si eres de los que aman los gráficos mejorados en el juego, definitivamente instala este shader. Te mimarás con la belleza y colorear el terreno con este sombreador, con las características interesantes y sorprendentes que puedes ver. Para el siguiente puesto tenemos al clásico Bicubic Shader. Los Bicubic Shader pretenden ser una apariencia hermosa con tonos coloridos y algunas características como acústica submarina, nubes 2D, golpe de agua, etc. Un sombreador increíble que se ve muy bien y no son pesados, además de unos hermosos cielos y una agua con gran iluminación. Los creadores del Bicubic Shader lograron traer una nueva iluminación y sombras para Minecraft Bedrock, lo que sin duda hace que el espacio sea circundante y sea increíblemente hermoso. Además, espera el atardecer o el amanecer para observar el hermoso reflejo de los rayos del sol. Esto permite crear una atmósfera especial y darle un nuevo significado al juego, además de características notables que incluyen resaltar los hermosos cielos con nubes realistas y apariencia animada. Debido a estos cambios será más divertido para los héroes caminar por la zona y descubrir nuevas cosas. Pasando al siguiente puesto tenemos al que se llama Newbie X Legacy Shader. Newbie Shader es un Minecraft Bedrock shader liviano de estilo vanilla que mejora la estética predeterminada. Newbie X Legacy es una versión porteada para el Render Dragon, es compatible con la versión de Windows 10 y Android de Minecraft 1.20. Por ahora hay dos versiones, la versión Newbie para la versión 1.18 y el Newbie X Legacy para la versión 1.20. Este presenta iluminación suave, natural, personalizable con muchos detalles sutiles, además de las nubes suaves y que se adaptan a la lluvia, un cielo brillante y de aspecto natural que le da al sombreador una sensación estética, probablemente algo que no encuentres en la mayoría de sombreadores de NCP. Además de una capa suave de niebla que se mezcla con el horizonte, que se utiliza en un método de mapeo de tonos muy común. Con simplemente verlo podemos ver todas estas características que sin duda mejorarán en un 100% nuestro mundo. Como siguiente puesto tenemos al que se llama Trailer Graphics Pack. Por fin ha llegado una nueva actualización del Trailer Graphics, pero la pregunta es ¿qué son los Trailer Graphics? ¿Alguna vez has querido jugar Minecraft pero con los gráficos que se muestran en sus trailers? No te preocupes, ya que acabas de encontrar el paquete perfecto para cumplir tus deseos. Como su nombre lo dice, este paquete está basado en los gráficos de trailers de Minecraft. Lo mejor de este paquete gráfico es que no tiene ningún tipo de retraso de rendimiento y es compatible con todos los dispositivos de Minecraft Bedrock. Este paquete gráfico viene con texturas vanilla. La recomendación es usar el paquete de texturas Bare Bones para obtener una mayor similitud con los avances. Este modo intenta hacer lo más similar posible a los gráficos de Trials and Tiles. El paquete estará agregando ligeras mejoras, pero que sin duda cambiarán nuestro mundo. Cambios que estarán aplicando entre dimensiones, como es el end, overworld y el final. Para este siguiente puesto te presentaré a los Asphalt Revive Shader. Prepárate para quedar deslumbrado por el increíble sombreador. Este es un sombreador increíble que no solo ofrece un rendimiento excelente, sino que transforma tu experiencia de Minecraft en un espectáculo visual impresionante. Explora un mundo de magia con sus características impresionantes. Observa ahora cómo los cielos brillan con colores vivos, creando paisajes magníficos para tus aventuras. Ahora puedes ver los atardeceres que encienden el horizonte con una deslumbrante variedad de tonalidades. Esto no es todo, ya que el sombreador Asphalt agrega un efecto encantador a las gotas de lluvia, ya que brillan con una textura brillante y húmeda. Descubre un mundo de excelencia visual incomparable con el sombreador Asphalt. Comienza un viaje donde cada píxel está lleno de magia y maravillas. Prepárate para una experiencia que te cautivará y te hará querer más. Además de sus increíbles características, este sombreador puede llegar a ser compatible con la mayoría de dispositivos gama baja, por lo que ahora la mayoría puede disfrutar de una belleza visual. Para este siguiente puesto tenemos al ya clásico
gráfico YSRD Shader. Este es uno de los mejores sombreadores que puedes encontrar actualmente para Minecraft Bedrock, uno de los sombreadores más subestimados y más atractivos. Este será un sombreador de GNCP ultra realista que también funcionará en la edición de Minecraft Windows 10. De igual forma contará con una versión optimizada. El sombreador contará con diferentes características como lo es el agua ondulante, reflejo del agua, reflejo del sol y las nubes en el agua y los bloques, iluminación realista y entre muchas más características. Uno de los pocos sombreadores que actualmente tienen bastante calidad. Todas las fuentes de luz en todos los escenarios tendrá un brillo un poco más alto. Para el siguiente puesto tenemos al que se llama Muxrus Shader, un shader especialmente para la versión de Minecraft P que sea increíblemente hermoso. Los principales cambios se notan en las estructuras del agua solar, las sombras parecen más realistas y por la noche las estrellas titilan en el cielo. Los Muxrus han optado por parecerse un tanto a los tonos convencionales. La versión de este sombreador no pretende introducir modificaciones significativas en cuanto a la paleta de colores, principalmente porque puede resultar un tanto desalentador. Sin embargo, es evidente que se encuentra muy lejos de la calidad que ofrecen otros sombreadores. Dentro de este sombreador te deleitarás con una amplia gama de ondulaciones de reflejo del agua, aunque lamentablemente no alcance la cumbre de exquisitez y la belleza del vasto mundo de los shaders de Minecraft Bedrock. El Muxrus sin duda es uno de los mejores lugares más hermosos que se encuentra en Minecraft Bedrock. La saturación de colores es increíblemente intensa, lo que hace que los bloques luminosos sean visibles desde una gran distancia. Pasando con el siguiente, tenemos al que se llama Blue Graphics. Este es un paquete Render Dragon con el propósito de dar ambiente azulado, totalmente optimizado para que no tengas problemas de rendimiento. Vamos a contar con modificaciones de día y de noche. De igual forma contaremos con neblina optimizadora, ya que estaría principalmente destinado para los gama baja. Además, de igual forma contaremos con modificaciones en la noche, teniendo ahora una luna y nubes realistas por la noche. Vamos a contar con un ligero movimiento en las hojas de los árboles y hierba. Además, que igual forma tendremos modificaciones en el atardecer y amanecer, cambiando totalmente la paleta de colores, haciendo que ahora adores mucho más a los amaneceres o atardeceres. De igual forma contaremos con modificaciones en la agua para que simplemente sea más simple y no tenga partículas. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos al Alepack. El Alepack vuelve con esta nueva actualización de Minecraft con nuevas funciones y nuevos cambios, sobre todo para mejorar al máximo la experiencia del jugador. Además que es compatible con la mayoría de dispositivos y lo mejor es que no afecta en nada al rendimiento. Como siempre contaremos con un color diurno y nocturno. Vamos a contar con cielo, nubes y sol realista, movimiento en las hojas de los árboles, algo que sí o sí no puede faltar en un shader Render Dragon. Contaremos con un texturizado en la agua. Algo que sobresale o destaca del Alepack sería sus amaneceres o atardeceres, ayudando al mismo tiempo a los gama baja para que tengan una experiencia de un sombreador en su Minecraft Bedrock. Pasando ahora con el siguiente sombreador, tenemos a los BRD SP Shader. Este paquete es algo curioso. Este shader le presta más atención a la niebla. Los parámetros de niebla son diferentes para cada bioma. Vamos a contar con una paleta de colores brillantes, además que tendremos unas nubes muy bonitas y realistas. De igual forma, esto aplica para el sol. Este shader tiene colores más cálidos y brillantes, y en este shader aumenta ligeramente la distancia de representación de la niebla. No nos olvidemos del agua, ya que este shader también estará modificándola. Ahora tendría un ligero oleaje y además su textura estará cambiando. Este sombreador es diferente a todos los demás, haciéndolo muy especial. Además tenemos texturas de plantas animadas con animación de píxeles en el lugar de la animación suave como otros sombreadores. Sin duda un shader que quedará sí o sí en tu Minecraft Bedrock. Como siguiente tenemos al shader llamado Close Pack. Este shader es relativamente nuevo. Este paquete estaría destinado para mejorar la apariencia del juego, para hacer una experiencia del juego inolvidable. Como todos, este paquete no causa ningún tipo de problema en el rendimiento. Vamos a contar con un cielo nublado, sol y luna realista. Vamos a contar con un agua borrosa, partículas de lluvia realistas, hierba colorida, niebla, etc. En el día tendremos una excelente iluminación, además que la niebla sería un tanto de color azul. Por la noche, a diferencia del anterior shader que vimos, pues tendría una excelente iluminación. Además que la noche de igual forma sería realista, como ustedes pueden ver. Pasando con el siguiente, tenemos a los Eternal Shader. Este paquete llevará a tu juego al siguiente nivel, con sus impresionantes mejoras gráficas que incluyen efectos de iluminación realistas. El paquete también presenta una animación en movimiento para las hojas y follaje, lo que le da al juego una
una sensación más realista. El sol y luna tienen un brillo realista, lo que se suma a la experiencia inmersiva. Además que el paquete también ofrece texturas HD para la imagen más detallada y nítida. Tu mundo de Minecraft cobrará más vida como nunca antes. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de shaders. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.